Buenos días. Continuamos en el libro de San Juan, capítulo 7. Hoy vamos a leer del 13 al 36. Y después van a ver por qué tengo esta corbata. Espíritu Santo, te pedimos iluminación, revelación, amor, gozo y paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a San Juan, capítulo 7, versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. Ninguno hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. El miedo paraliza nuestra fe. Segundo de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay muchas cosas que nos dan miedo, pero Dios nos da fuerza y fe para dominar el miedo. Lucas 18:27 dice Jesús, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Con Dios sí es posible dominar nuestros temores. 14. Mas a la multitud de la fiesta, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. A pesar de que los líderes religiosos querían matarlo, Jesús no tenía miedo de hablar abiertamente en público. Jesús estaba en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, y estaba protegido y no tenía en qué preocuparse. Pero nosotros salir de la voluntad de Dios, eso sí nos debe dar miedo. 15. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo 7:15, Jesús dice, ten cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Con tantas religiones y doctrinas, ¿cómo sabemos cuál es verdadera? 18. El que habla su propia cuenta, por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Marcos 7:13 nos dice, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. La doctrina falsa le da más importancia a su religión y tradiciones que la palabra de Dios, y promueven su nombre más que el nombre de Jesús. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuras matarme? 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? 21. Jesús respondió y les dijo, ¿una obra hice y todos os maravilláis? 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, ¿circundías al hombre? 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Jesús no alega, simplemente hace unas preguntas. Nosotros también, cuando toquen nuestras puertas con doctrinas falsas, si nos escondemos y no contestamos la puerta,
o si contestamos con una mala actitud, entonces, ¿qué mensaje estamos enviando? Podemos contestar la puerta sin miedo y hacer unas preguntas simples para ayudarles a conocer a Jesús un poco más. Hay que recordarnos que son almas que necesitan la salvación de Jesús, pero están equivocados con la religión, igual que los que alegaban con Jesús. Cuando contestamos la puerta, podemos preguntarles simplemente, ¿qué son las buenas noticias o buenas nuevas que traen? Si su respuesta no menciona el sacrificio de Jesús, sabemos que están lejos de Jesús, y les preguntamos que lean la primera carta de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 8. Aquí Pablo nos demuestra cuál es el evangelio verdadero o las buenas noticias que debemos predicar. Nuestro propósito no es alegar, pero ayudarles que se acercan a Jesús un poco. Otra pregunta puede ser como, ¿cómo nos acercamos a Dios? Si su respuesta es una religiosa y no menciona a Jesús, les preguntamos que lean Juan 14:6. Jesús nos dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Aquí Jesús nos demuestra que la religión no nos puede salvar. Solamente Jesús nos puede salvar. Siempre tenemos que acordarnos que estas preguntas no son para disparar balas, pero para solamente iluminarlos a un conocimiento de Jesús. Antes de una conversación, le deberíamos de pedir al Espíritu Santo que nos dé amor y sabiduría. La última pregunta puede ser, ¿cómo obtenemos la vida eterna? La respuesta está en Juan 3:36. Esta promesa y invitación es para todos, incluyendo los religiosos. Todos hemos pecado y todos necesitamos la sangre de Jesús. 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La religión juzga por apariencias, pero Dios juzga el corazón. Mateo 15:8, Jesús dice, me oran con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Las apariencias engañan. Una corbata bonita no significa un corazón limpio. 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. No conocían a Dios porque no conocían a Jesús. Algunas religiones que llegan a las casas han cambiado el texto de San Juan 1:1 y alegan que Jesús no es Dios. Dicen que Jesús es un Dios. Isaías 44:6 nos dice que nomás hay un Dios. Si Jesús fuera solamente un Dios, como dicen las otras religiones, entonces Jesús es un Dios falso.
porque solamente hay un Dios verdadero. Pero San Juan 1:1 correctamente nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es necesario alegar este punto con ellos, porque es una revelación que solamente los que reciben a Jesús podemos entender. Por eso, nuestra meta no es ganar la conversación, pero acercarlos a Jesús. Y en el tiempo apropiado, Jesús les revelará estas verdades. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Muchas religiones tienen muchas diferentes ideas de Jesús. Por eso, la única manera de conocer a Jesús es primero recibir a Jesús. Otras religiones tienen otros libros, otras Biblias y otros evangelios. Pero Gálatas 1:8, Pablo nos dice, si nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anátema o caiga bajo maldición. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardas para arrestarlo. 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros o con ustedes, e iré al que me envió. 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podráis venir. Es difícil para los religiosos que reciban a Jesús, porque piensan que están seguros en su religión. Jesús les dice que estará con ellos un poco más, pero luego irá al que lo envió. Sabía que su hora se acercaba rápidamente, pero luego lo buscarían, pero no lo encontrarían y no podrán venir a donde había ido. No podrán ir al cielo porque se perdieron el día de la salvación. Cuando estemos hablando con los religiosos y no reciben a Jesús, debemos advertirles por lo que hacen o lo que dicen, o por la decisión que tomaron. Están negando su alma, y rezamos por ellos que Jesús se revele. Jesús no nos prometió siempre resultados positivos, pero una semilla sí fue sembrada. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Mañana no es prometido. No pierdan la oportunidad en recibir a Jesús hoy. Oren conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que moriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo hoy como mi Rey y mi Salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo en el precioso nombre de Jesús. Amén.